tuviera en sus diferentes partes otras clases, pero ahí no pongo en dónde se toca cada uno de los temas. Y para poder alcanzar en el tiempo, vamos a empezar. Entonces, esta es la clase de liturgia. En otras iglesias esto tal vez sería algo así como la clase de sacramentos, liturgia y símbolos. Más o menos es como lo tocan. Nosotros en vez de sacramentos mencionamos ordenanzas, es lo que nosotros vemos en otras ocasiones sobre la cena del Señor y sobre el bautismo. Lo vemos en clases separadas. Y símbolos se refiere a aquellas cosas que compartimos en común con otros creyentes, como los credos, las confesiones, que lo vemos también aparte en un estudio bíblico. Por ejemplo, la confesión de Cristología de Ligonier, que nosotros la compartimos. Hay otras credos, catecismos también que hemos estudiado. Algunos lo ponen dentro de esta clase y hacen un curso más extenso, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a poner hoy, pero es importante esa parte también, porque dentro del culto se meten de cuando en cuando alguna lectura de un credo, de un catecismo o de alguna confesión, ¿sí? Esto es porque hay una tendencia a tener un cristianismo individualizado, y esto es lo que yo creo, pero a la hora de confesarlo, lo confesamos todos y nos unimos a otros que confiesan lo mismo en otros lugares, no solamente en esta iglesia local y en otras edades, no solamente en esta época, sino somos parte de una fe cristiana que tiene historia y que es comunitaria. No somos los únicos que creemos así, ¿verdad? Hay más. Entonces, de esa forma fortalecemos nuestra fe cristiana, nuestra como corporativa, como iglesia local, pero corporativa con otras iglesias de otras localidades que creen las mismas confesiones e incluso de otras épocas. Nos unimos así entonces a la riqueza histórica y nos ponemos como parte de todo el cristianismo, no luego como con un espíritu sectario de pues nada más aquí nosotros, ¿verdad? O yo, mi fe individual. Entonces hay ciertos puntos que se ven así, y por eso algunos ponen ahí sacramentos o ordenanzas, símbolos y liturgia. Y hoy vamos a ver solamente liturgia en estas pocas líneas, y platicar qué es lo que hacemos aquí en la iglesia local. Vamos a centrarlo a eso para poder verlo, abarcarlo y al final poder comentar un poquito de lo que estamos haciendo como iglesia. Vamos a orar para empezar. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos permite reunirnos para estudiar tu palabra, para comentar sobre el culto y lo que hacemos para adorarte a ti, Señor, como iglesia local. Ayúdanos, Señor, a seguir tus preceptos, a que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hemos de hacer y que podamos estar en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para adorarte y alabarte a ti. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la palabra liturgia como tal no aparece en el español, solamente en el griego, y es traducida de diferentes maneras. Entonces, la palabra liturgia, que el diccionario lo define como el orden y la forma con que se lleva a cabo las ceremonias de culto en distintas religiones, en particular nosotros lo tenemos en diferentes formas en el griego. La principal es la palabra liturgia, y otras derivadas como liturgeo, liturgicos y liturgos aparecen en diferentes pasajes traducidos como servicio, ministerio, ministrar, ministrador, servidor, ministro, y tiene que ver con un servicio de culto a Dios o un servicio benefactor hacia otros, un servicio de caridad o de adoración. Ambos se traducen como liturgia. Por ejemplo, cuando los corintios les dice el apóstol Pablo que hagan un servicio, una administración para los hermanos pobres de Jerusalén, esa es una liturgia. Este servicio, esta administración, el griego dice esta liturgia, ¿sí? Tiene que ver con caridad en ese caso. Estoy grabando nada más para que sepan, la cámara está grabando todos los sonidos y movimientos para los hermanos que lo querían
las otras iglesias, al igual que nosotros, tenemos una forma de culto. Hay una forma en que nosotros realizamos el culto y tiene ciertos elementos que tienen un propósito. Desde el Antiguo Testamento ha habido una liturgia, una manera de acercarse a Dios en adoración. La gente no se acercaba como le placiera. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el tabernáculo. Primero era el sacrificio afuera, luego había una fuente para lavarse las manos, no se podía entrar sucio, se tenía que lavar. Entonces ahí hay un proceso de conciencia de la insuficiencia y del pecado de la sociedad que requiere de un sacrificio y de un lavamiento para entonces entrar. Y entonces ya entrando hay panes, hay incienso, hay luces, y luego entrando más hacia adentro es un momento especial de propiciación donde se pone la sangre del sacrificio. Entonces todo llevaba un proceso y no podían entrar arbitrariamente, igual en el templo, incluso en los cantos, había cantores, había tiempos, había turnos, nunca se hacía al azar. Los diferentes aspectos del culto llevaban un orden, una fluidez, una secuencia y un énfasis. Todo tenía un énfasis, no era algo arbitrario que a alguien se le ocurrió. ¿Y qué les parece si ponemos unas manzanas con granadas en una red colgando de estas dos columnas a la entrada del templo? ¿No? Eso llevaba un propósito. Esas granadas y esas manzanas en esa red y esas figuras de madera cubiertas en oro llevaban un propósito. Así que cada cosa que había ahí tenía un énfasis, un propósito. A eso le llamamos nosotros liturgia, ¿sí? Y cuando viene el desarrollo de la iglesia cristiana, también se va teniendo una especie de liturgia, pero diferente, porque todo eso apuntaba a Cristo. Y ahora tiene que haber esa misma centralidad, pero estamos de acuerdo que hay elementos que son diferentes, porque ya no hay un sacrificio con el cual tengamos, y ya no está la división con el lugar santísimo, ya hay una forma diferente de acceder al Padre. Pero igual cuando venimos, básicamente los reformadores reconocían 4 partes del culto. La primera, Dios nos invita, Dios nos llama, Dios nos convoca. La segunda, Dios nos llama a confesar los pecados. Cuando llegamos hay oración de confesión, hay oración de invocación, hay oración de confesión. La tercera parte, Dios nos habla y ahí hay una enseñanza, una predicación, por eso es esencial que esté ahí. Y la cuarta parte, Dios nos manda al mundo y ahí hay doxología, hay bendición, hay una misión hacia el mundo. Entonces esas eran las partes más o menos que se desarrollaban en un culto cristiano, ¿verdad? Dios nos convoca, Dios nos llama a confesar nuestros pecados, Dios nos habla y Dios nos envía al mundo. Es como que resumido, a través de los siglos llegó a hacerse un culto no muy entendible, porque era en latín y no había mucha comprensión de lo que era la liturgia, y llegó incluso a tener una división entre la iglesia y los que podían participar de las cosas del culto, de tal manera que todos los demás se convirtieron como en espectadores y solamente los que estaban acá ordenados podían ejercer las funciones del culto público. Era el latín, los que cantaban eran unos especiales que cantaban, un coro especial, y entonces todos los demás se convertían como que en espectadores, a veces participaban un poco, pero con muy poco entendimiento. Esto se rompió en el tiempo de la Reforma, y en la Reforma se privilegió el que las personas, los creyentes, tuvieran entendimiento de lo que estaba sucediendo. Entonces empezaron a hacer las reuniones, el culto ya no en latín, sino en el idioma del pueblo. La Biblia se tradujo al idioma del pueblo, los cantos se entonaban en el idioma del pueblo y se enfatizó el sacerdocio de todos los creyentes. Como nos dice 1 de Pedro capítulo 2, vosotros sois una nación de sacerdotes, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. No solamente unos cuantos son los que participan del culto, sino todos, como piedras vivas, como casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Entonces hay un rompimiento drástico, de tal manera que ahora no todos
que he recibido eso. Digo, para los que van a escuchar la grabación. Entonces, tenemos aquí que el culto se transforma en un culto racional, entendible, un culto que puede ser, que privilegia el entendimiento, ¿sí? Entonces, eso privilegia el entendimiento de las personas y las personas vienen de manera diferente al culto, como hoy en día. Nosotros venimos de una manera diferente al culto. Tenemos que entender el culto y el culto lleva un énfasis o una liturgia, lleva un orden y lleva un énfasis central que nadie se lo debe perder. Hay un énfasis cristológico, hay un énfasis evangelístico, hay un énfasis en Dios y su obra. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis 4 y 5. Voy a leer nada más versículos del capítulo 5 del 8 al 14. Fíjense nada más lo que dice ahí Apocalipsis 5. Y observen la liturgia, observen cómo todo fluye en un culto de adoración al Señor, donde Él es el centro y cada quien entra en su momento, proclama su parte de manera libre y espontánea y participa de un culto de adoración. Observen, Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno es de tomar el libro. El Cordero dice: Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Observemos ahí una liturgia. De repente alguien aparece. ¿Quién aparece primero? ¿Y qué dice? Y termina, y luego ¿quién aparece? ¿Y luego quiénes? ¿Y luego qué dicen los 24 ancianos? Y cada quien en su orden, en su momento, alaban, cantan, dicen, y luego los 24 ancianos: amén. Y luego se postran. No es que primero se postran y estaban de pie, luego cantan, y primero dijeron amén. No, llevaba un orden. Va esto fluyendo como un culto de adoración que lleva un sentido, que lleva un contenido, que puede ser entendible y que lleva además de un orden, también una espontaneidad de libertad, de gozo, de admiración. Y así está lleno. Y así podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. La adoración al Señor lleva un orden, ¿sí? Aún nosotros que hemos en muchas ocasiones en nuestros tipos de iglesias elegido por un orden libre, si nos damos cuenta y lo marcamos, realmente terminamos haciendo lo mismo a lo largo de terminamos expresando una liturgia, y esa forma libre en realidad está expresando algo que nosotros estamos enfatizando. No es tan libre, realmente se vuelve repetitivo, igual que las oraciones libres o espontáneas. Finalmente graba tus oraciones espontáneas y luego ponlas por escrito, compáralas, tus reflexiones espontáneas delante del Señor, y vas a ver cómo van a seguir un patrón. Porque la mente humana y el ser humano tiende a un orden, a un patrón, ¿sí? Y aquí tenemos un orden muy claro. Y eso lo vemos en el tabernáculo y su liturgia, lo vemos en el templo. Hay una liturgia también en el calendario de fiestas solemnes. Nosotros tendemos a no seguirlas mucho porque pensamos que son o mundanas o católicas. Pero hay un calendario litúrgico. Por ejemplo, dentro de poco está por empezar la liturgia de Pascua.
Y 50 días antes empezamos a hacer lecturas devocionales y ni nadie lo seguimos, ¿verdad? Pero el próximo miércoles empieza. Son 50 días de estar meditando hasta llegar a domingo de resurrección. Y así hay otras liturgias. Tenemos la de Navidad, por ejemplo. La más grande de los cristianos es la Pascua, obviamente. Pero así tenían también el calendario judío y tenían por lo menos esas fiestas solemnes donde deberían de peregrinar a Jerusalén y adorar al Señor. Entonces teníamos ahí una liturgia que no era así nada más. La centralidad es Cristo, el Evangelio de la gracia, la belleza y la gloria de Dios. Todo en esta liturgia no solamente llevaba orden, sino que también expresaba belleza. Si se ofrecía un incienso, era un aroma especial. Si se ofrecía música, era una música bella y alegre. Si había decorados, eran bellos, se expresaba belleza, y esto contrastaba totalmente con el paganismo. El paganismo era feo, por donde lo veas, era feo, triste, lúgubre, atemorizador. El culto pagano era desordenado. Normalmente ingerían algunas drogas o vino para estar extasiados y estar más desordenados. Era desenfreno. Y contrastaba con el culto judío y el cristiano. El culto pagano era totalmente lo opuesto, pero acá está la belleza, y la belleza máxima apunta a la gloria de Dios. Siempre que en el culto cristiano se ve algo bello, apunta hacia la gloria de Dios. La belleza apunta a la gloria de Dios. Bella música, bellos olores, bellas figuras, todo evocaba la gloria de Dios. Ese era el centro. La santidad y la comunión con Dios como un lugar de encuentro. Cuando las personas vienen a una reunión en el templo, en este caso como nosotros, iglesia local, lo que la gente está buscando es un encuentro en santidad de comunión con Dios. La gente ha de salir sintiendo de aquí que estuvo en la presencia de Dios, adorando al Señor. Si se lleva otro objetivo en la mente, otra sensación de que hubo la centralidad de alguien o de algo más que no fuera el Señor, está totalmente torcida nuestra liturgia. No está sirviendo y algo tenemos que cambiar. ¿Sí? Y había ahí descanso, comunión, enseñanza, esa sensación de haber estado en la presencia de Dios. Todo eso estaba ahí. Y ahí tenemos diferentes pasajes, ahí les puse algunas. Hoy en día la liturgia es frecuentemente malentendida. Estoy en la primera página, el penúltimo párrafo. Hoy día la liturgia es frecuentemente malentendida. A veces es asociada con repetición muerta y sin sentido. Por el contrario, la liturgia bíblica sencillamente significa que hay belleza, orden y planificación en nuestra adoración. Es decir, belleza, orden, intencionalmente planificado. No se va a dar esa belleza y orden sin intencionalidad, sin plan. Yo no puedo decir, bueno, yo no fui al ensayo de música y ahí, por obra del Espíritu Santo, me van a salir las notas más sublimes. Y a lo mejor estoy en otro tono. O yo no puedo decir, voy a predicar y no me preparé, pero ahí, por obra del Espíritu Santo, me va a salir la predicación más poderosa. Pues es que hay que trabajar, ¿verdad? Hay un trabajo detrás. Yo no puedo decir, bueno, yo me voy a presentar ahí porque la espontaneidad puede servir en algunas partes, pero no en todo. En la visión de Juan, la que leímos en Apocalipsis, había un responso antifonal entre los ángeles celestiales y los santos redimidos. Un coro irrumpía en alabanza, siendo respondido por el otro que dirigía su alabanza a Dios. Vemos cómo ola tras ola de alabanza litúrgica subía hacia el trono y el Cordero que ocupa el lugar céntrico en dicho salón del trono. Todo justamente planificado. Entonces, eso no se daba solo. En el templo había turnos, había familias, había encargados, había todo un trabajo que hacer y cada quien sabía su momento y su turno.
Incluso nosotros leemos, por ejemplo, ahí en el de Lucas, es Zacarías que dice que le tocó su liturgia, ¿verdad? La palabra liturgia. Le tocó en su liturgia hacer la oración. Ese le tocó a él, puede ser la oración de su vida y le tocó a él entrar y ahí es donde ve al ángel y se queda mudo. Pero no le toca, no era así, bueno, ¿quién quiere orar? No, había por turnos y entonces a mí me tocó orar, ya sabía y él pasaba, no había más que un programa previamente detallado, de tal manera que a él le tocaba en turno orar y pasa y ora. ¿Sí? Y ahí tenemos ese uso de la palabra liturgia, como en otras partes. Así que todo tiene un orden y un porqué. Como Iglesia Bíblica Unidos en Cristo hemos pasado por algún tiempo de historia litúrgica, por así decirlo, aunque al inicio alguien pudiera decir que no teníamos liturgia. Creo que eso no existe. Todos tienen una forma de culto. Pero tal vez no compartíamos una liturgia con otras iglesias y éramos en esos singulares. Pero poco a poco nos vamos haciendo como otras y compartimos la misma liturgia que otras. Hay muchas liturgias, nosotros no conocemos muchas iglesias, pero pues hay diferentes ramificaciones que pudieran contrastar en su liturgia reformada. Entre los reformados pues pueden haber presbiterianos, pero pueden haber luteranos, pueden haber anglicanos, y cada quien tiene un modo de liturgia. O la iglesia alta y la iglesia baja tienen diferentes formas de liturgia y tienen algo en el centro y algo quieren enfatizar y algo quieren captar. Unos utilizan más vitrales y otros no los utilizan, no quieren ningún símbolo. Entonces hay diferencias, pero finalmente tenemos una liturgia y en la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo al inicio teníamos una forma. Ahí yo pongo oración, culto, coinonía, estudio, culto, coinonía, estudio y culto. ¿Sí? Entonces ha habido a lo largo de los años diferentes formas. Un estudio y un culto abreviado. En algún momento la ofrenda se incluye como parte del culto. Entonces, había un momento, por ejemplo, imagínense, en donde el momento de las ofrendas no existía en el orden del culto. Simplemente no estaba, en esta iglesia no estaban las ofrendas en el orden del culto. Las ofrendas estaban fuera del culto y se ponían en un buzón. Un día dijeron, oye, no, eso debe ser parte del culto. ¿Dónde lo ponemos? ¿Y por qué se pone ahí? Entonces, hay diferentes formas donde lo ponen las iglesias. Algunos lo ponen antes de la predicación y otros después. Y tiene un porqué y una razón. Pero ahí observamos que la forma, el formato, la liturgia, el orden va cambiando porque tiene una centralidad especial también la ofrenda que tiene que ser metida en ese énfasis litúrgico. Así que nosotros hicimos esto. Las iglesias normalmente cuando empezaron a hacer esto del culto, que antes en la iglesia romana estaba bajo un cierto criterio y normado por el sacerdocio o los obispos, al salir entonces las iglesias cristianas empiezan a multiplicar y a hacer diferentes denominaciones, empiezan ellos a establecer ciertos principios que regulen el culto para que no metan cualquier cosa al culto. ¿Sí? Entonces tenemos así que las diferentes denominaciones cristianas empezaron a hacer algunos, ahí les puse el principio regulador, otros siguen el principio normativo. Wesley tuvo el cuadrilátero de Wesley. Nosotros hemos enfatizado las tres leyes de Getz. Entonces, ¿cuál era el propósito de esto? Normar el culto. Que no se metiera cualquier cosa al culto para decir, bueno, esto, ¿y por qué lo vamos a meter? ¿Y quién dice? Pues ya no hay un papa, ¿verdad? Si no está un papa, tiene que haber principios para regularlo. Nada más porque dijo Carlos, ¿se mete en el culto? No, lo examinamos, ¿verdad? Y para eso hay principios. Y unos dijeron, no, vamos a hacer el principio normativo. Y otros, no, yo el principio regulador. No, yo el cuadrilátero de Wesley. Y no, acá los tres lentes de Getz. Los tres lentes de Getz es lo mismo. Un intento de ver qué cosas deben de ir en el culto, bíblicamente hablando, y qué cosas no. Qué cosas se ven en la historia de la iglesia y qué cosas no. Y qué
cosas son culturalmente apropiadas o deben de adaptarse o desecharse porque culturalmente son inapropiadas. Entonces tenemos varias cosas. Por ejemplo, en nuestro culto o nuestra forma de culto, por ejemplo, nosotros no pedimos que las mujeres usen velo. ¿Y por qué no? En otro tiempo sí. Entonces aquí aplicamos nosotros las 3 lentes. La principal lente es la lente de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? La siguiente lente es la lente de la historia. ¿Qué ha hecho la iglesia a lo largo de la historia? La tercera lente es la lente de la cultura. ¿Cómo se ve eso en nuestra cultura mexicana, norteña de este siglo? Entonces tenemos ahí las 3 lentes y entonces vemos más claro, refinamos la perspectiva de la iglesia de esa manera y así es como nosotros examinamos las cosas, de tal manera que hay un orden, hay una intención y no es meter cualquier cosa por meter cualquier cosa. Hay cosas que se meten fuera. Dices, una película, vamos a verla por allá, no es parte del culto, lo vemos allá, ¿sí? Esa es otra cosa, es otro tipo de actividad, ¿sí? Una fiesta mexicana, pues esa ya es otra cosa, no es parte de nuestro culto, ¿sí? Un funeral, una boda de 15 años, ese es otro tipo de reunión que es diferente a un culto de iglesia dominical, ¿verdad? Y nosotros lo comprendemos y decimos, muy bien, lo vamos a estructurar de tal manera que así sea, ¿sí? Los bautizos sí, la Santa Cena sí, como sacramento, eso es parte del culto, ¿sí? Es parte de un culto de iglesia cristiana. Y así, no vamos a ahondar en ello. Lo que yo quiero que ustedes vean es que a lo largo de la historia, después de la Reforma, una vez que se enfatiza el sacerdocio de todos los creyentes, se tiene que regular la participación para que siga en orden, en belleza, en enfoque, en un correcto énfasis con un culto fluido. No es nada más así porque se le ocurrió a alguien y ya hace un culto, ¿sí? Porque no estamos nosotros autorizados para hacer tal cosa. Ni antes, cuando fue el tabernáculo, ni cuando fue el templo, ni ahora. ¿Sí? No tenemos tal autoridad como para decir, es que yo digo que así se hace el culto. Eso no. Siempre está ahí. Entonces tenemos aquí el orden actual a como estamos. Fíjense lo primero. No siempre se sigue este orden. En ocasiones la persona que dirige el programa ignora el orden y simplemente o lo brinca, lo reacomoda, lo quita, pero es más por una falta de entendimiento de a dónde va el culto. Pero el director del culto obviamente está en este énfasis, ¿verdad? Primero hay un preludio que es, lo han escuchado a veces, es la música que escuchan antes de que empiece la reunión. Ese es el preludio, donde el preludio es el que llama a las personas y rompe con todos los pensamientos que trae. Viene preocupado por cosas que dejó de pendientes para la semana y viene aquí el domingo en la mañana apresurado con muchas cosas, entra y escucha la música del preludio y ya, se conecta y va y se sienta, medita y está listo. El director del programa, en este estilo, el director del programa no dice, hermanos, ya siéntense, pásenle porque vamos a empezar. No, eso es el preludio. El preludio es la música que te dice, hermano, ya pásale, siéntate, medita y prepárate para adorar al Señor. Ese es el preludio. El preludio es esa cortina que llama, que nos invita, que nos convoca, y entonces el director del programa simplemente inicia. No está llamando, vamos a esperar a que lleguen, acomódense por favor, acá hay otros lugares. No, eso lo hace incluso en algunas ocasiones las personas de hospitalidad, los anfitriones. Bienvenidos, pásenle por aquí y esto, y los van acomodando, ¿sí? El director del programa simplemente invoca. La primera oración es de invocación al Señor y reconoce que Dios nos invita y expresa nuestros deseos por el Señor. Y si nuestros deseos no son fervientes, ahí nos presenta con fervor, con la palabra de Dios, orando, expresando el mayor fervor por Dios. Aunque a veces uno no lo sienta real, uno tiene que alimentar esos sentimientos espirituales
de fervor hacia el Señor, y es aquí la iglesia donde uno alimenta eso. Entonces, uno tiene que decir: Señor, yo quiero venir así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, tengo sed de ti, venimos hambrientos de ti. Esto es lo que deseamos, anhelamos tus moradas, y lo vemos en la Escritura, y tratamos de que nuestra alma sea en ese sentido, y que todos sean, invocamos el nombre del Señor. Ese es el inicio, y siempre se inicia así. Después viene la lectura de la Biblia, que también es central en las iglesias reformadas. La lectura de la Biblia, la simple lectura de la Biblia, nosotros creemos que es poderosa. Cuando leemos la Biblia sin ninguna explicación, estamos diciendo que la palabra de Dios es entendible, y que el Espíritu Santo obra por medio de su palabra en nosotros para hablarnos. Entonces estamos reconociendo ahí no solamente la prioridad de la palabra de Dios, sino también que es entendible a nosotros, simplemente leyéndola, y la persona se prepara para leerla, obviamente. Luego vienen alabanzas al Señor, y ahí, al inicio de las alabanzas o en medio de las alabanzas, hay una oración. Y la oración no es cualquier oración. En ocasiones el director del programa, el director de alabanza, aquel director del programa, ahora hay más personas participando en el culto que solamente un sacerdote, ¿verdad? Porque estamos enfatizando con la pluralidad del sacerdocio de todos los creyentes. Participa uno y otro y otro y otro. Esa es parte del legado de la reforma. Entonces tenemos aquí una oración especial, y en ocasiones incluso se las dábamos ahí por escrito en el programa a los que dirigían la alabanza. Esta es una oración de confesión de pecados. El segundo énfasis que dijimos del culto reformado, el primero era: Dios nos llama, Dios nos convoca, Dios nos invita, Dios nos llama. El segundo, Ana, ¿cuál era? Ana, ¿el segundo cuál era? Hoy vengo del maestro. Digo, no estamos así en rueda, estamos en auditorio, vengo del maestro. Ana, el segundo, Dios nos llama a confesar nuestros pecados. Esto es importantísimo. A veces lo quitamos simplemente del programa, y el que está dirigiendo la alabanza ora y pues ora algo que no tiene que ver con confesión de pecados. ¿Por qué? Porque no hay esa conciencia de la liturgia. Nosotros sabemos que cuando entraban al templo había un lavatorio. Pues, ¿quién viene a la presencia del Señor? El limpio de manos. Y se lavaban las manos. ¿Qué hacemos nosotros? Confesamos nuestros pecados. Es una parte importante del culto. Dios nos invita a confesar nuestros pecados. A veces se quita y se pone ahí una oración también de gratitud. Y está bien, pero hay que tenerlo en el orden litúrgico. Y decir, muy bien, aquí va a ser una oración de confesión de pecados, o aquí va a ser una oración de gratitud. La primera es una oración de invocación, ¿sí? Es incorrecto que el primero que ora, ore por los alimentos, por ejemplo. Entonces, porque no es el lugar, no está en la liturgia. El primero que ora es una oración de invocación. Ahora, si tenemos alguna dificultad, pregunten a los ancianos qué oraciones, y si no, busquen por ahí en internet, en Google, Matthew Henry, las oraciones de este hombre, y ahí van a ver oración de confesión, oración de invocación. ¿Por qué? Porque los maestros de la Biblia normalmente hacen esto con sus discípulos para que puedan saber el orden litúrgico y puedan usarlo, ¿sí? Entonces ustedes lo van a buscar y lo pueden encontrar en Calvino. Todos los maestros hacían un libro de oraciones para que la gente pudiera seguir su orden litúrgico. No es tan arbitrario. Entonces, cuando venimos al Señor, es importante confesar nuestros pecados. Después viene de las alabanzas la predicación de la palabra de Dios, y ahí hay otra oración, ya sea al inicio o al final de la predicación. Algunos hacen las dos. Hay una oración de iluminación. Señor, venimos ante tu palabra, ilumínanos con tu Santo Espíritu para entender lo que nos quieres hablar. Entonces ustedes van a ver al predicador, y el predicador va a orar exactamente por eso, por iluminación. Abre nuestros oídos
abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Esa va a ser la oración de iluminación. Ustedes la van a escuchar y decir, ¿por qué siempre el predicador ora eso? Porque es la liturgia, es la oración de iluminación. Al final, normalmente, algunos hacen la oración de confirmación. La oración de confirmación es cuando termina la exhortación, la enseñanza, la predicación de la palabra, y el predicador dice: Señor, quisiéramos ser así, quisiéramos obedecer tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos para que nuestro corazón se confirme en esta verdad y que actuemos de esa manera. Entonces no es cualquier oración la que hace el predicador cuando termina, y no ora para que nos vaya bien en el camino a casa. Está orando por algo mucho más importante: que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Esa es la oración de confirmación. La oración de finalizar la dice otro, pero a veces el que está predicando pues de una vez ahí se la echa, ¿verdad? Y de una vez ora por los alimentos que van a tener cada quien en su casa. No viene en el orden litúrgico, es totalmente nada más desconocimiento. Luego viene la reflexión, que viene siendo parte de la predicación, y toda esta parte de la predicación y la reflexión tiene que ver con la tercera parte del culto reformado. Dios nos habla. Venimos a un culto porque Dios nos invoca, venimos a un culto donde Dios nos llama a confesar los pecados, venimos a un culto donde Dios nos habla. Si yo me voy de un culto y no puedo recordar qué es lo que Dios me habló, he desperdiciado las 2 horas del domingo que estuve en otra parte, me perdí. Hubo otro énfasis litúrgico que me extravió de lo que Dios me iba a hablar. Dios nos habla, eso es muy importante. Luego tenemos ya sea la cena del Señor, la Santa Cena, según el calendario, tenemos las ofrendas. Nosotros lo hacemos de una manera, pero esa manera conlleva varias cosas, como cantos, conlleva cantos porque mostramos que la ofrenda no es para las necesidades del local, la ofrenda es para el Señor. Y lleva cantos donde manifiestan que nuestra ofrenda es alegre, generosa y es por su salvación. Y lleva oración, una oración que sí, en ocasiones está enfatizando que el Señor prospere nuestros trabajos y que nos siga proveyendo, porque de ahí, de lo recibido de Él le damos. Pero el principal énfasis de la ofrenda no es nuestros trabajos, es la adoración a Dios. ¿Sí? Ese es el principal énfasis de esa oración. Señor, hoy te adoramos con esta ofrenda. Ese es el principal énfasis. Si ya Él nos provee y nos prospera nuestros trabajos, no queremos entrar en ese tipo de pensamiento negociador donde parece ser que yo le doy a Dios y Él entonces me retribuye y lo hago deudor. No es deudor mío, es el principal énfasis, adoración. Luego vienen las acciones de gracias, peticiones de oración, que viene dentro del orden litúrgico. Algunos lo quitan del dominical y lo ponen, eso de peticiones de oración y acciones de gracias, en la reunión de miembros, que es normalmente en otras iglesias en la tarde. Nosotros lo tenemos una cada 3 meses, así que no lo ponemos en la reunión de miembros, nosotros lo metemos en el orden litúrgico. ¿Y cuál es el énfasis? Que cada acción de gracias se ha honrado Dios. No puede haber un testimonio de acción de gracias donde yo sea el héroe. Hermanos, quiero dar gracias a Dios porque soy el mero mero. Esa no es una acción de gracias. El que está dirigiendo va a tratar de enfocar ese testimonio y decir: no, es el Señor. Y va a volver si hay alguien que da un testimonio donde parece ser que se está exaltando a sí mismo, el que dirige el programa dice: no, eso es gracias al Señor, y vuelve a dirigir a todos hacia el Señor, porque ese es el orden litúrgico. Las acciones de gracias son al Señor. Las peticiones de oración no son tampoco quejas disfrazadas, son peticiones de oración, y el que está dirigiendo lo dirige al Señor como una petición de oración. Nosotros somos los necesitados y rogamos al Señor que Él sea propicio a nosotros. ¿Sí? Y rogamos al Señor. Entonces, ahí el director del programa normalmente cuida de que la participación libre de todos los creyentes pueda estar enfocado hacia el Señor. Se da una bienvenida muy breve a los visitantes, que normalmente
o eso se hizo antes, o al final se les saluda a los visitantes, pero la bienvenida es mostrando este gusto, ¿verdad? Algunos lo hacen antes, cuando es después de la oración de invocación. Algunos lo hacen al final, porque a lo mejor al inicio los invitados no han llegado y los saludan hasta el final, por eso se pone ahí, no por otra cosa. Los avisos normalmente los quitamos del orden litúrgico. A veces se pone. Hubo un tiempo en que los metíamos al boletín y entonces en la hora de avisos nada más decíamos, lean su boletín, sección de avisos. Listo. Tenemos tablero donde se ponen los avisos. Si alguien tiene un aviso, se pega en el tablero. Entonces nada más de frente se dice la persona que está encargada, avisos, vean el tablero. Listo. Porque los avisos no aportan realmente mucho al orden litúrgico, ¿sí? De vez en cuando se enfatiza uno que otro, porque hay alguna necesidad de enfatizarlo y se hace, pero son los menos. La idea de los avisos es que sean lo más breve posibles. Y luego viene la doxología, la oración y la bendición. Esta es la parte número 4 del culto reformado. Doxología, bendición y oración al final. Nosotros ponemos un canto y luego ya viene doxología, bendición y oración. La cuarta parte, primero Dios nos convoca, Dios nos llama a confesar, Dios nos habla y esta parte, Dios nos envía al mundo. Y ahí viene una doxología, Dios nos envía al mundo para su gloria, para hacer todo para la gloria de Dios. A la semana viene una bendición para lo que se va a hacer en la semana, que sea enviado al mundo con bendición del Señor. Y una oración, se ora para esa semana, que sea enviado al mundo y que lo guarde del mal, pero que a la vez pueda tener testimonio cristiano. Entonces, esa es la cuarta parte, tiene un énfasis de Dios nos envía al mundo. Ese es el orden. Algunos le ponen más elementos o menos, le cambian, y algunos intercalan por ahí algunas lecturas de credos, confesiones, catecismos, según las ocasiones. La idea es fortalecer nuestra fe cristiana comunitaria como creyentes de otras iglesias y de otros tiempos, de tal manera que si nosotros leemos una confesión, primero la hacemos pública. Por decir, el credo de los apóstoles. Puede decir, bueno, yo creo en lo individual, pero ya decirlo junto, yo creo como ellos, es comunitario. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces lo estamos haciendo comunitario, lo verbalizamos y decimos somos de los mismos, pero al hacerlo decimos somos de los mismos que otras iglesias locales. Nuestra fe es comunitaria, hay otros que creen eso mismo, y al hacerlo también decimos que somos de los mismos de otras épocas, porque ha habido cristianos en otras épocas y en esta época, y así evitamos el ser sectarios en nuestra creencia. El culto no es sectario, el culto es la fe que se predica en todo el mundo, ¿sí? Es comunitario, es una fe pública y comunitaria. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, hermano, entonces cuando se habla después de la predicación, que dicen alguien que Dios le habló, quiere decir algo, eso es parte de la liturgia cuando Dios habla, confirmando que alguno de nosotros levantamos la mano en la predicación, esto me dijo Dios. Sí, o preguntas. Al predicador no le entendí esta parte, me perdí, ¿cómo explicas esto? Y ya, dice, no, mira, en la escritura vemos esto y aquí se explica así. La idea es que quede entendible, que se lleve sustancia a la persona, que no. A veces no basta solamente con escuchar, a veces en el diálogo se lleva un poquito más. Ya me quedó más claro. Sí. Ahora, todo tiene preparación. En la tercera hoja, en la tercera página, les puse los que leen, pues hay un manual de lectura pública y se siguen todos los puntos del manual. Ese es otro curso. Los que oran se preparan de antemano, preferentemente de invocación, de llamado a la adoración al inicio. El director de alabanza y los músicos también se preparan. Y aquí hay una diferencia. El director de música está pensando en la iglesia, en llevar a la iglesia a la adoración. Los músicos están pensando en el instrumento, en notas, en ritmos. El músico dice, ¿en qué tono está? Es el músico. El que dice en qué tono está, es el músico.
entran las mujeres y acá los hombres, hacen estas voces, dirige a la iglesia para hacer eso. ¿Sí? Y aquí los 24 ancianos dicen amén. Es esa forma. Eso es lo que está pensando un director de alabanza. Por eso no todos son directores de alabanza. Alguien tiene que estar pensando en eso. El músico nada más dice, estos son los cantos. Y están en estos tonos. Y ensayos. Sí, ensayos lo mejor posible. No somos tampoco. Quisiéramos ser lo más virtuosos posible para el Señor. Pero en la medida que se nos concede, así somos. Igual los predicadores. Los predicadores se deben de preparar de antemano. Levantarse a predicar improvisadamente está manifestando una desconsideración a la palabra de Dios, a los hermanos, y una autosuficiencia que no es propia de un predicador. La autosuficiencia no es propia de un predicador. Yo ahí abro la Biblia y yo les digo, yo puedo. Eso es muy peligroso a la hora. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que van a recibir un juicio más severo. Así que mejor les fuera no ser maestros, sino van a hacer una labor de predicador, de estudio, de diligente. Eso es un riesgo muy grande y no se debe tomar tan ligero. Entonces ahí no hay improvisación, se trabaja de acuerdo a una metodología, los estudios se dan, se repiten. Hace poco tuvimos uno, lo acabamos de terminar, y se prepara la exposición lo mejor posible. No somos todos aquí Spurgeon, digo nadie, pero hacemos lo mejor posible, y que el Señor nos ayude a ser claros con la palabra del Señor, habiendo trabajado diligentemente. Esa es parte de la liturgia. Ahora todos se preparan. El director de programa se prepara, el que va a tener la doxología se prepara, el de la bendición se prepara, los que están en otras lecturas se preparan. Hay manuales para prepararse, hay formas de prepararse, hay ciertos ejercicios para prepararse. Nada es improvisado, y para que el culto sea fluido, todos van y saben el programa y entran. A nadie se le espera decir, bueno, es que ella viene caminando todo el pasillo, llega. Al único que se le puede esperar para que camine por el pasillo es al que lee la palabra, y debe de caminar con una Biblia en su mano para que toda gente lo vea que viene con una Biblia y que lo que va a leer es la palabra de Dios. Al único que se le espera así por el pasillo es al lector de la palabra y al predicador, que también tiene que venir con una Biblia. Todos los demás están listos para su parte, ¿verdad? Nadie los espera, ya están listos. De repente sigue un canto y ya están ahí los músicos, aparecieron quién sabe dónde. Sigue una lectura, ya están ahí, el que lee el catecismo, el que lee esos, ahí están. Nadie los anda buscando ni llamando. Al único que vemos en el camino es el que está cargando la Biblia, porque eso es simbólico. Lo vemos en el manual de lectura pública. Eso es simbólico para la iglesia, ¿sí? Así lo hacemos litúrgicamente, lo podemos cambiar, no es ningún problema, pero tiene un énfasis. Por eso ven que a veces se hace de esa manera. Los énfasis desde el frente son gracia sobre gracia, no condenación. Hay una tendencia en directores, en predicadores, en maestros, a condenar y a esperar lo peor de las personas. Y está predicando la persona y parece que solamente está diciendo regaño. A todos, nadie satisface, a todos los regaños. Todo es regaño, todo es insatisfacción, todo es lo que no hacen bien. Y dices, ¿qué es esto? ¿Sí? El énfasis del culto, de la liturgia, es la gracia del Señor, no la condenación. A veces hay exhortaciones, pero aún esas son en gracia. ¿Sí? Siempre esperando lo mejor de las personas, no hablando y diciendo, pero es que ustedes son unos holgazanes, unos perezosos espirituales, ustedes nunca hacen esto, y ustedes, y bla, y parece que el predicador se está desahogando de un montón de frustraciones que tiene. Esa no es la predicación que litúrgicamente nosotros enfatizamos en ir, ni en las iglesias reformadas. Cuando ustedes escuchen a un predicador que nada más se le pasa regañando, y algo está mal aquí en sus énfasis doctrinales. Algo está mal, porque incluso por los creyentes más atroces, el apóstol Pablo decía, yo oro con
Y el predicador y el que dirige, principalmente esos, porque están más tiempo, deben de tener palabras de gracia. Ese es el énfasis. Ahora, en ocasiones se desvirtúan algunos testimonios y se convierten en reclamos o exhortaciones. Tengamos mucho cuidado. Las exhortaciones las dan los pastores. Si alguien más va a exhortar, tiene que saber que si desde el frente va a exhortar a alguien o a la iglesia en general, de repente los pastores van a hablar. Espera un tantito, tenemos que considerar esto, o vamos a equilibrar aquí las cosas. Si alguien de repente se para al frente y su testimonio empieza a hablar y a decir, es que ustedes nadie me llama ni me busca, no me ama ni esto, y empieza a despotricar, de repente se va a parar uno de los ancianos. Porque las exhortaciones son necesarias, sí, no somos la comunidad más guau, aunque algunos digan, de todo el mundo. Necesitamos exhortaciones, pero se hacen en esa gracia y se preparan en oración. Por eso normalmente las hacen los ancianos, las exhortaciones. Si alguien da un testimonio, va a hacer una exhortación, tiene que saber que de repente va a ser interrumpido por alguno de los ancianos y que el anciano va a empezar a explicar, ¿sí? Y va a empezar a decir que tenemos que tener paciencia y gracia en el cuidado unos con otros, y que hay que crecer a la madurez, y que hay que desarrollar fe, esperanza y amor. Eso va a suceder, y eso sucede aquí en la iglesia. Entonces tengamos cuidado con nuestros comentarios, de ser siempre con gracia hacia los demás, con paciencia, con esperanza, no condenatorios. Entonces, si alguien piensa que hay alguna exhortación que la iglesia debe recibir y no lo quiere decir desde el frente, pues dígaselo a alguno de los ancianos, y entonces ya ellos lo ven, lo consideran, lo hablan, hablan al respecto, y entonces lo dicen de la manera que pueda ser bien recibido, ¿verdad? Finalmente, según el Metro Day, en la última hoja, todo servicio está normado por la palabra de Dios, es de acuerdo a la palabra de Dios. Y así algunos pueden de repente considerar que algo no es correcto, se saca del culto. Esto no tiene nada que ver con el culto, lo sacamos. Y lo pueden analizar en el culto de hoy, en los siguientes cultos, y ver, están metiendo aquí. Sí, y ya, lo acomodamos. En las últimas partes, normalmente la iglesia siempre ha metido la parte de la coinonía. Cuando Dios nos envía al mundo, al final se invita a todos a saludarse unos a otros. Eso creemos que es parte de la liturgia. En el Nuevo Testamento, en las epístolas, lo vemos como que se besen unos a otros. Al final del mundo. No lo decimos nada más que se saluden. ¿Sí? Pero ese es el énfasis. Que haya cordialidad al final del culto, donde se puedan saludar unos a otros. Y por eso ustedes observarán que desde el inicio de la iglesia, siempre al final del culto ha habido algo de botana o refrigerio, aunque sea chelo sin limonada. Todos los que han estado allí saben que al final siempre hay eso. No es fortuito, es planeado, es intencional, es parte con un propósito, no es nada más porque sí, para que la persona no se vaya luego, sino que se quede y salude, se detenga un chelo y salude. Eso es, ¿sí? Y entonces dice, hermano, que el Señor te bendiga, que tengas una buena semana, y se vaya. Entonces no es nada más porque queremos, porque somos cristianos, no, aunque somos, pero no es eso, ¿sí? ¿Sí? Hay un énfasis especial, por eso no lo quitamos, y está como parte del presupuesto, iba a decir. Hermano, yo tengo en mi corazón que también el alimento es parte de la comunión entre los hermanos. Cuando el Señor en Apocalipsis habla de estar a la mesa, esa comunión íntima de compartir algo en alimento, o cuando va a tu casa y lo pasas a tu mesa, que es algo de comunión. Que yo pensaba que era por eso el chef de limonada. Sí, es parte del culto en la liturgia, como el saludo. Saludados unos a otros con los santos, y esa es la parte de que al final bendigas a la persona con paz para su vida. Y luego al final nada más tengo algunas
de la iglesia con este sentimiento en su corazón. Señor, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Es decir, me vine ajetreado y aquí encuentro paz, así como un pajarillo puede poner hasta su nido en paz. Aquí me encuentro lleno, pleno, en paz. Rey mío, Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Venía débil y salí fuerte, en cuyo corazón están tus caminos. Mi corazón estaba torcido y se ha enderezado a tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Eso es lo que quiero, ver a Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Vine también para orar. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Vine por tu gracia, para que tú me bendijeras con tu rostro. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitaré el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así debemos de salir. Y así esa es la liturgia, tiene esa intención de que las personas salgan llenas de esa presencia del Señor, de ese poder, de ese restablecimiento espiritual, de que ya fueron convocados por el Señor, ya confesaron sus pecados, ya escucharon su palabra y ahora son enviados al mundo. Tiene un camino trazado. Nuestra liturgia no es al azar y debe de ser ordenado, intencional y lo más participativo posible, porque creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Todos podemos ofrecer a Dios como creyentes una adoración. Ahora, no solamente se participa desde el frente, hay una participación especial cuando se canta, cuando se da la ofrenda, cuando se escucha la palabra, cuando se come el pan y se bebe el jugo. Hay una participación, no es como antes lejano, seccionado, y hay una participación de entendimiento, de que todos puedan entender el culto. El culto va a enfatizar el evangelio de la gracia de Dios. Debe de enfatizar el evangelio. El culto no está centrado en personalidades. Nosotros no debemos de irnos de un culto impresionados de qué buena predicación, qué bueno es Carlos para predicar. Yo no debo de irme de aquí, qué bueno es David para tocar el bajo. Yo debo de irme impresionado por la gloria de Dios, por su evangelio de gracia, por su palabra. Yo debo de irme con esa sensación de fortaleza y poder en el evangelio de la gloria de Dios, que ahí en Cristo Él manifestó toda su bondad para conmigo. Ese es el énfasis. Y todos los que participemos, tenemos ahí en la hojita que hay cursos, hay manuales y hay cosas de cómo hacerlo. No somos perfectos, tenemos fallas, hacemos lo mejor posible con un énfasis, y para que el culto pueda ser centrado en Dios, que tenga reverencia y gozo, que tenga orden y flexibilidad, que tenga adoración y edificación, y que tenga fluidez. Sí, nosotros queremos un culto así, y por eso nos esforzamos. Normalmente las iglesias hacen una reunión de evaluación de cursos. Cuando fui a Washington, en la iglesia de Mark Dever, Capitol Hill, ellos todos los domingos tienen su culto, y el lunes en la tarde todos los que participaron en el culto se reúnen para evaluar el culto. Todos. Ahí está Mark Dever con su predicación y su bosquejo, lo pone ahí y todos lo evalúan, cómo fue su exposición. El que oró al inicio, el que dio esto, el que hizo la lectura, participa mucha gente y todos están ahí reunidos y evalúan el culto, oran y les sirve para seguir preparándose y mejorando en lo que están haciendo al servicio del Señor. Nosotros no lo tenemos, en un tiempo lo hicimos en la reunión de ancianos, pero sobre todo cuando estábamos definiendo muy bien los estilos musicales en la iglesia.
seguirlo y que todos sepan que nada es al azar, todo está premeditado, todo está orado, todo está planeado, todo tiene un enfoque, todo tiene un énfasis, todo tiene un propósito. No venimos nada más y está con las lentes, ¿verdad? No está solamente con las lentes de Carlos, sino con las lentes de la historia, de la Biblia, de la cultura. Estamos principalmente de la Biblia, que es lo que vemos refinemos la perspectiva de la iglesia. Preguntas, comentarios. Voy apagando la grabación mientras hay preguntas o comentarios.